Hola, buenos días, bienvenidos a otro programa de Latido Compliance. Hoy nos acompaña en este panel Ingrid Gamboa, representante del capítulo de Guatemala. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Lisa, qué gusto. El gusto es mío, gracias por aceptar participar aquí en este episodio. Vamos a iniciar, Ingrid, nos gustaría conocerte un poquito más. Cuéntanos acerca de ti. Gracias Lisa, pues mira, encantada, gracias por el espacio que se está abriendo hoy y que da inicio a escuchar muchas historias maravillosas. ¿Quién es Ingrid o por qué estoy acá? Creo que viene un poco por mi visión emprendedora. Realmente llevo ya un poco más de 15 años involucrada en el sector empresarial, dirigiendo empresas de diferentes sectores de manufactura y servicios. Y lo que me trae al mundo de compliance realmente no fue una decisión premeditada, sino realmente fue un tema fortuito que me llevó a descubrir este mundo que me ha parecido fascinante. Eh, si bien tuve la pequeña chispa cuando estaba en la universidad, estudié ciencias políticas, pero no cerré, me fui por otra línea más a enfocar el tema de la industria y el emprendimiento. Eh, el vivir directamente un caso de extorsión y amenaza siendo gerente general de una empresa de manufactura en Guatemala, me llevó a darme cuenta que la alta dirección o los gerentes muchas veces no estamos preparados para esas situaciones y estamos en cierta forma en una zona de confort, viendo el tema de cómo hacer crecer la empresa, de las ventas, de los equipos, pero dejamos de lado muchas veces el tema de escuchar a nuestros colaboradores, de generar un ambiente mucho más sólido que nos ayude a mitigar los riesgos a los que está expuesta una empresa. O sea, realmente uno no está pensando en riesgos, normalmente los empresarios, los emprendedores tenemos cierto apetito al riesgo, porque es parte del deber, del ser, ¿no? Pero no estamos muchas veces preparados y eso fue lo que pasó a mí, no estaba preparada para enfrentarme a esa situación y eso me abrió el mundo para darme cuenta que las empresas, los empresarios directamente estaban expuestos o estábamos expuestos a muchos riesgos, no siempre teníamos las herramientas, no siempre teníamos el conocimiento al equipo para podernos ayudar y que no era un tema aislado solamente en Guatemala, era un tema global que al ver las cifras que sacaban las diferentes instituciones a lo largo del mundo, se me erizó la piel. Yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no estamos haciendo algo? Y eso me llevó al tema del cumplimiento y a la gestión de la integridad, de crear culturas íntegras dentro de las empresas para ayudar a proteger a las mismas organizaciones y a sus colaboradores. Así que, bueno, eso soy yo, digamos, una mujer inquieta por el tema de crear empresa, por el tema de ver en el largo plazo las empresas sostenibles, las empresas que obviamente sigan generando mejores sociedades y eso fue lo que me trajo a este mundo tan fascinante del cumplimiento. Muy interesante, muy interesante. Cuéntanos un poco más acerca de ti, tu parte humana, Ingrid, como mujer en esta sociedad. Lisa, a mí creo que una de las cosas que me quedan mucho es cómo me formaron en casa, o sea, pensando y viviendo el rol tan importante que tiene la familia, los valores que se gestan y se cultivan dentro de la empresa, dentro de la empresa básica que es la familia. Y eso me hizo darme cuenta también lo importante que dentro de las empresas es que nosotros formemos esos mismos valores derivados de todo lo que está pasando en nuestra sociedad y que las familias se han ido, digamos, como perdiendo en su esencia y en esos caracteres tan familiares. Entonces yo soy una mujer de familia, realmente casada, con 2 hijos, ya jóvenes, adultos, y veo obviamente lo importante que es esto y es algo que a mí me llena, o sea, que me parece como mujer que es un grano de arena sumamente importante para edificar instituciones muy, muy fuertes. Como mujer me encanta el poder proyectar ayuda basada en el conocimiento y en la experiencia que he tenido que vivir dentro de estos más de 20 años de experiencia laboral. Entonces, en mis tiempos libres, aparte de dedicarle tiempo a mi familia, le dedico tiempo a jóvenes emprendedores o emprendedores y emprendedoras que están en esa ruta
de crear más empleos, de crear más oportunidades y que están dispuestos a escuchar un poco de lo que uno ha recorrido y poderlo aprovechar en lo que están gestando. Así que eso es un poquito de Ingrid, una mujer que cree en la familia, creo en Dios también, y sobre eso pues se basan muchos de los valores que considero que la sociedad necesita y que las empresas necesitan. ¿Cómo te sientes tú como madre? Y si alguna vez has preguntado a tus hijos cómo se sienten ellos siendo hijos de una oficial de cumplimiento. Wow, mis hijos la verdad es que dicen que soy muy exigente, puedo ser a veces muy estricta, trato de ser empática y creo que eso es parte del ADN también de ser empresario, que uno pues debe empatizar y escuchar a sus clientes, al mercado para poder atenderlos, entonces en casa trato de hacerlo, pero sé que he apretado duro también las tuercas y sé que es parte de lo que a veces mis propios hijos pueden sentir un poco de presión. Eh, pero básicamente creo que las cosas que uno aprende, no necesariamente en la universidad o en la profesión, es que uno, siendo padre, se vuelve un ejemplo para los hijos. Así que eso creo que ha sido importante y me ha llenado de mucha satisfacción y también de emoción. Yo creo que como las mujeres que nos estén escuchando y que sean madres, saben que cuando los hijos a veces formarlos cuesta, ¿cierto? Pero hay momentos en donde te dan ese abrazo y te agradecen, gracias por enseñarme, gracias por inspirarme, pues tú no lo estás esperando, pero cuando llega realmente uno lo recibe que te toca las fibras más sensibles de ti. Así que sé que el camino no ha sido fácil, pero tiene gratificaciones muy importantes al ver que como adultos, jóvenes adultos, realmente ellos ya tienen cosas tan claves como saber discernir entre el bien y el mal y saber que tienen por delante muchas cosas que ofrecerle a la sociedad. Así que para mí eso es, ya lo pagó todo, sabes que ya el camino, ya le diste las herramientas y que van a seguir adelante ellos solos y esperando haciendo muy buenas cosas. Ya tienes el camino ganado y pues desde mi punto de vista, como buenas mujeres somos semilla, sembramos y nos gusta ver esas cosechas con el tiempo. Total. Cuéntame, Ingrid, pues tengo entendido que tú estás como entre dos nacionalidades, cuéntame un poco de eso. Pues con esa chispa emprendedora y de hacer muchas cosas, hace casi 27 años llegué a Guatemala. Yo soy colombiana, nací en Bogotá, em, y cerrando la universidad te daban la oportunidad de hacer prácticas universitarias en diferentes organizaciones y yo apliqué a la promotora de las exportaciones e inversión de Colombia y eso me llevó a este país al que le tengo tanto agradecimiento y tanto amor. Y, y así empezó esta aventura, ¿cierto? Apoyando a diferentes empresas y empresarios a ver oportunidades de crecimiento. Así que esta aventura ha sido sumamente edificante a nivel personal y profesional, porque aquí obviamente hice mi familia, mis hijos, mi esposo, y eso te enseña mucho que aunque tú estés en diferentes jurisdicciones, realmente hay cosas que no se pierden. Y aquí una de las cosas que me llenan el corazón definitivamente es que a mí Guatemala me acercó mucho más a Dios, me acercó mucho más a esa parte humana. Guatemala tiene una calidez en su gente muy, muy especial, eh, que me hizo reencontrarme con esos elementos que a veces cuando tú estás creciendo profesionalmente a veces dejas a un lado, ¿no? Por el día a día te consume y dejas a eso a un poco relegado, ¿cierto? Y te pierdes un poco en ti mismo, de lo importante que es el ser, más allá a veces del hacer. Y por eso para mí Guatemala es tan importante, porque me ayudó a conectar esas dos cosas, el ser con el hacer, y darme algo que para mí es muy importante y que también me une mucho a esta visión de Compliance Women International, que es el propósito. Y ahí yo creo que es donde confluyen esas dos cosas, que lo que yo soy sea congruente con lo que yo hago. Y eso me trajo a Guatemala después contigo de 27 años y ahí sigo trabajando, sigo trabajando.
Y es lo que nos integra, Ingrid, porque hoy, pues, una colombiana lleva esa bandera y representa a Guatemala con mucho orgullo, con mucha pasión. Te sentimos y si realmente sabemos que vas a lograr un buen propósito para el país, vas a hacerlo florecer realmente. Tienes ese espíritu. Pues me siento sumamente responsable y con un gran compromiso. Es una gran responsabilidad la que he asumido, em, pero sé que es parte también de ese dar. Y yo creo que en el mundo necesitamos mucho de ello, de regresar mucho de lo que tú recibes ya de por sí. Y como te decía, yo estoy muy agradecida con Guatemala. Yo he recibido cosas maravillosas de este país, de esta tierra chapina. Y creo que esa experiencia y todo lo que he tenido que vivir a lo largo de todos estos años, se puede volcar para ayudar a otras personas a aprender de esto que estamos haciendo, a mejorarse a sí mismas. Así que creo que es parte de ese principio, como te decía, de dar. Es importante que aprendamos no solamente a recibir, sino dar. Así es. Muchas gracias, Ingrid. Cuéntanos, me estabas comentando un poquito tras bastidores el tema que tuviste un tema de acoso laboral que te acercó mucho más a este tema del compliance y desde tu perspectiva, ¿cómo relacionas el acoso laboral con el compliance? Sí, yo creo que esas pláticas son importantes de todo lo que hemos vivido y a veces uno deja de pensar en todo lo que ha experimentado a lo largo de la vida. Y cuando yo te contaba que viví esas extorsiones, esas amenazas en esta empresa, realmente una de las cosas que me hizo darme cuenta es que muchas veces normalizamos un montón de prácticas dentro de las organizaciones porque dices, no, así es y así pasa o no pasa nada porque pues así está todo el mundo. Y oye, ¿cómo así? Entonces, un alto, ¿no? Fue un alto en el camino y al empezar a adentrarme en el mundo de la integridad, ética, cumplimiento, de una cultura organizacional mucho más sana, me di cuenta que había experimentado también durante todo este trasiego laboral una serie de situaciones que no eran normales. O sea, y que entre ellas el tema de acoso, el tema de acoso laboral, temas de conflicto de interés que también vi en las empresas que trabajé, temas de abuso de confianza, y yo me quedé realmente anonadada. Yo digo, ¿pero qué nos pasa? Y muchas veces fue por desconocimiento, ¿cierto? Muchas veces es porque nuestras mismas organizaciones en las que a veces nos incorporamos laboralmente no nos han sensibilizado. Pero aquí está la gran lección que yo tuve en ese momento y la que he tratado de que impulsemos a lo largo de lo que hacemos en Éticos y en Cumpli es ¿en qué está basada nuestra sociedad? ¿En qué están basadas nuestras familias? Valores. ¿En qué se basan nuestras empresas? Valores. Entonces, uno de los valores que normalmente yo veo impreso o puesto así en letras súper lindas es el respeto. Y entonces, cuando tú me haces ahorita la pregunta, lo primero que me salta a mí cuando veo el tema de acoso laboral o estas otras prácticas es, ¿dónde estamos aplicando ese valor? Porque al final de cuentas, cuando recibimos un maltrato verbal, un acoso laboral, pues no estamos respetando a la persona, ¿cierto? Entonces, ahí es donde siento que veo obviamente ese aprendizaje de que eso confluye, ¿cierto? Tiene ese grado de conexión, que nosotros para poder generar una cultura de cumplimiento, una cultura íntegra entre las organizaciones, necesitamos esa vivencia de valores. Repetidas veces en diferentes espacios de aprendizaje y de compartir experiencias con otros colegas, siempre sale que tenemos que trabajar en la cultura, que tenemos que promover entre los colaboradores, entre los proveedores, los clientes, una cultura de integridad, una cultura de cumplimiento. Pero tú no vas a crear cultura si no tienes valores. Entonces es como los cimientos claves para realmente construir unas edificaciones sólidas que vienen siendo las organizaciones en las que participamos. Y ahí es donde veo esa conexión, Lisa, que no se puede tener un montón de documentos y de elementos de palabras
si en los hechos nosotros no demostramos congruencia. Y con eso pues respondo un poco lo que preguntas, o sea, el tema Sí, de acoso laboral y de estas otras malas prácticas, que estoy segura que todos los que nos escuchan, al menos una la han vivido dentro de sus organizaciones y muchas veces no hemos dicho nada o no hemos sabido, es más, no hemos sabido cómo reaccionar porque no estamos claros de que eso no está bien, porque no estamos claros de cómo proceder, no estamos claros de eso cómo afecta a la organización. Entonces, pues ahora nuestro trabajo es hacerlo mucho más notorio para tomar acciones y que realmente no vaya en contra, ¿cierto?, de las mismas personas o de las mismas empresas. claro, y tomando en cuenta lo que dices, Ingrid, pues a veces también en parte es desconocimiento, en parte es normalizar conductas negativas, porque simplemente lo dejo pasar porque necesito el trabajo. Realmente es también enseñarle a las personas hasta cuándo debo soportar, hasta cuándo está bien, dar el lugar, el respeto a cada uno, independientemente del sexo que tenga la persona, sea masculino o femenino, pues todos necesitamos ese respeto y ese espacio y no debemos normalizar estas conductas que tienen algunas compañías. Total, al final lo que ves es que esas conductas, como tú dices, que se están normalizando, hacen que las compañías pierdan un talento valioso, porque las personas al final lo que sucede es que se van, o sea, te cansas, entonces va en detrimento de uno de los activos más importantes que tienen las organizaciones, que es su gente. O sea, tú puedes tener equipos, maquinaria, unas grandes inversiones, pero al final lo que hay atrás, ¿cierto? Lo que hace que se mueva esa máquina son las personas. Entonces, si no trabajamos en una cultura en donde realmente se vivan adecuadamente esos valores, y eso implica obviamente evidenciar qué cosas no son correctas, ¿cierto? Son nocivas o tóxicas para la organización, pues entonces realmente estamos echando en saco roto un montón de acciones, ¿cierto? Eh, Así que creo que es parte de lo que uno como empresario, como líder aprende, y donde conecta lo importante y lo estratégico que es el tema del cumplimiento, porque te garantiza, ¿cierto? O por lo menos te da un grado de ventaja respecto a otras organizaciones, porque te da ese elemento humano que necesitas para que esa máquina esté mucho más engrasada, si lo quieres ver así. O sea, ¿por qué? Porque la gente que está bien, cuando la gente está bien, cuando la gente ve congruencia, cuando la gente ve buen ejemplo, pues tú atraes talento, atraes buenas personas dentro de tu organización y eso hace que las cosas, los resultados se vean. Es simple. O sea, yo no he visto una empresa tóxica que en donde dure la gente se va. ¿Y qué se llevan? Sí. Negocios, conocimiento. Entonces, realmente no es buen negocio tener empresas poco íntegras y tóxicas dentro de las organizaciones. Empresas que se ven, que hacen las cosas torcidas, al final siempre las vemos en la palestra pública. Exacto, así es. Y es un riesgo perder un talento. Para las empresas es un riesgo, su departamento debería notarlo y pues como tú dices, profundizar en esa cultura más sana, menos tóxica para retener realmente el talento. Basado en eso que acabamos de conversar, Ingrid, pues mi siguiente pregunta va enfocada para la alta dirección y es, ¿cómo tú fomentas una cultura de cumplimiento basada en valores con propósito que trascienda la mera obediencia de las normas y se convierta en un motor de confianza y sostenibilidad para la organización? Me gusta mucho la pregunta porque hablamos siempre del tono de la alta dirección, ¿no? Y uno de los retos más grandes que se ha hecho visible para los equipos de cumplimiento es que no tienen el apoyo de la alta dirección o no están alineados. Y parte de mis propósitos como líder de mi propia organización, y de todas las acciones en las que impulsamos el tema de cumplimiento es demostrar con hechos cómo es que el cumplimiento realmente ha hecho a las empresas mucho más sostenibles en el tiempo y más competitivas.
Entonces yo te diría que, visto como piensan normalmente los líderes que tienen una gran responsabilidad a cuestas de cumplir unas metas para sus accionistas, para sus socios, es a qué le están apostando, ¿cierto? Si tú le estás apostando a ese crecimiento, a esa visión de largo plazo, de ver tu empresa, que es una empresa realmente del futuro, entonces realmente hoy tú tienes que invertir en cumplimiento y en una cultura de integridad, porque eso te va a garantizar como empresario, ¿cierto? Como líder, que tú te estás haciendo al mejor equipo. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo he visto a lo largo de estos años en las empresas? Es porque uno se vuelve el ejemplo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Colocando la primera piedra, no con cosas complejas, sino entendiendo que el cumplimiento tiene que hacerle sentido a la organización, no trayendo el cumplimiento como una camisa de fuerza, como un traje que tengo que ver cómo me lo pongo y me lo aprieto para que me quede, no, sino entendiendo que realmente es una herramienta poderosa y estratégica para diferenciarse y hacerla que quede a la medida de la empresa, entendiendo el sector al que pertenece su organización, entendiendo la visión esa ruta que quiere trazar y ese legado que quiere dejar ese líder en la organización. Entonces, creo que como líderes tenemos una gran responsabilidad de no permitir, ¿cierto? De ponerle un alto a todos aquellos que quieren solamente darnos cosas de cumplimiento como copy-paste. Y nosotros tenemos que ser los primeros en exigir que las soluciones que traigan nuestros equipos de cumplimiento, de riesgos, del área de recursos humanos, del área legal, sean acciones que puedan ser implementadas dentro de la empresa para que se vivan dentro de la empresa y se sumen al propósito que tiene la organización. Ese para mí es el elemento fundamental, porque si no tenemos culturas vivas como tal, entonces no vamos a poder saborear todos los beneficios que nos trae el área de cumplimiento, desde la prevención o la mitigación de todos los riesgos a los que nos exponemos, hasta, como te digo, estar preparados para hacer negocios globales. Y esa es como la segunda parte que quiero darte de mi respuesta, y es, hoy día las empresas quieren hacer negocios con el mundo, integrarse a cadenas de suministro cada vez mucho más fortalecidas porque les abren más oportunidades o más volúmenes, más crecimiento. Pero estas grandes organizaciones también están velando por protegerse y por hacer negocios con buenos socios comerciales. Pero si nuestras empresas que lideramos no están en cumplimiento, no son empresas con las que quieren hacer negocios porque no están bien, pues nosotros mismos nos estamos dando un tiro en el pie. Entonces, los líderes hoy tenemos una gran responsabilidad en hacer las cosas de forma que sean congruentes con esa visión de crecimiento que queremos y también con esa empresa que queremos llevar más al mañana, ¿cierto? Dejando un legado, porque al final pues uno busca pues, eso, ¿no? Que sean empresas que realmente puedan crecer, se puedan vender, puedan hacer mucho más negocios. Entonces, ese es mi mejor consejo hacia los líderes que hoy día todavía se lo piensan dos veces en si el cumplimiento trae o no trae beneficios para la organización. Exacto, es una cuestión de culturizar. Es una cuestión de culturizar porque pues de nada te sirve, como bien lo dices, siempre te dicen ponte la camiseta de la compañía, pero que me la pongo a la fuerza, no me queda. No me queda porque realmente pues no es congruente lo que dice en el papel versus lo que estás desarrollando ahorita en la compañía. Total, es que, mira, abundan los ejemplos de empresas que hemos visto en primera plana, o sea, que has estudiado a la hora de adentrarte en el tema de cumplimiento, como Siemens, como Volkswagen, como el mismo Enron. O sea, todas tenían unos documentos de oro, preciosos, divinos, pero no estaban alineados realmente a la estrategia del negocio y sobre todo no eran documentos vivos, no estaban aplicándose en la práctica, la gente no los estaba viviendo. Entonces,
es una cosa que también yo conecto con lo que yo soy, como decía, y con mi propósito. No es solamente lo que soy, sino lo que hago. O sea, si yo creo en eso, si yo soy esto, en cada cosa que yo hago debe verse reflejado, tiene que haber esa congruencia. Exacto. Entonces, y veo casos muy bonitos de empresas que han tenido inconvenientes, ¿cierto? Porque como lo sabemos todos, ninguna empresa está exenta a riesgos y a situaciones complejas, pero la gran diferencia entre estas y las que hacen caso omiso del tema de ir creando una cultura de integridad y cumplimiento, por ejemplo, es que a pesar de esas situaciones saben sobrellevarlas y saben salir de esas situaciones por más difíciles y complejas que han sido. Porque ese ecosistema que han creado de cumplimiento las ayuda a salir a flote, las ayuda obviamente a saber implementar acciones correctivas, a poder maniobrar. Y el público, el mercado, que últimamente no perdona nada, sino que de una vez, pues también sabe reconocer las empresas que están haciendo un esfuerzo legítimo, ¿cierto? Y verificable por, obviamente, hacer las cosas bien. Y las que ahorita, las famosas, después que vemos lo de greenwashing, también yo digo el compliance washing, de que solamente lo hacen por aparentar y por tenerlo, pero realmente atrás no hay nada. Entonces, eso estoy completamente clara de que tenemos buenas referencias y buenos ejemplos para que no piensen que van a ser los primeros en hacerlo. Dime, pues, una frase que te identifique como presidenta del capítulo de Guatemala. Una frase que me identifique como wow, eso es esa es la pregunta del examen de corchar, diríamos en Colombia. No sé si la frase como mía, pero sí te diría que lo que yo pienso es que en las mesas de las organizaciones necesitamos más mujeres para tomar decisiones difíciles. Y pienso que la participación de las mujeres aporta no solamente en el cuidado de la empresa por los mismos valores, y creo que eso es parte de lo que persigo y quiero ayudar a aportar como presidenta del capítulo de Guatemala, sino porque realmente las mujeres traemos un chip de cuidar no solo la empresa, la sociedad, la familia, sino que cuidamos el futuro. O sea, ya lo traemos Es el nuestra ADN. Ajá. Entonces, creo que nuestro aporte complementa mucho a los equipos que ya existen en las empresas y ahí es donde creo que definitivamente tenemos que fomentar y que lo que yo espero es fomentar más, que haya más mujeres en esas mesas tomando esas decisiones difíciles que se necesitan en el día a día. Así es. Bueno, ese es nuestro propósito, Ingrid, no solamente en Guatemala, pues en los 10 países donde estamos y tenemos presencia como Compliant Woman International. Pero Ingrid, no solamente vamos a hablar de trabajo, cuéntanos qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Buena pregunta, también te digo, esas de las de que te ponen los catedráticos para corcharte en el parcial. Mira, a mí me fascina disfrutar de mi casa porque trabajo muchas horas, le dedico muchas horas al trabajo, así que trato de desconectar cuando estoy en mi casa y compartir con mis hijos y mi familia. Me siento como una carrera contra el reloj porque cada vez están más grandes, más independientes, así que trato de atesorar los momentos que estoy con ellos. Y te contaba también que el tema de poder ayudar a otros emprendedores que están en esa carrera por hacer algo nuevo, me gusta también, es parte de lo que hago en mi tiempo libre. Y cuando estoy sola, ¿cierto? Cuando me quito un poco el cassette de mamá, de esposa, de mentora, me fascina investigar, me fascina leer y me encanta escribir. Eso es una de las cosas que más me apasiona. Pienso que cuando me retire, digo yo, cuando me retire, o quiero hacer más tiempo para dedicarle a eso, a escribir. Siempre me ha gustado desde la universidad y creo que es algo que disfruto bastante. Interesante, yo creo que puedes desarrollar algo acá con el equipo, sin duda. Pues Catherine siempre se mantiene en movimiento y creando cosas nuevas para toda la comunidad, para empoderar todo ese equipo femenino que la rodea. Total, y como te digo, creo en estos espacios y por eso el
apoyar a Compliance Women International para mí también suma dentro de esos elementos importantes de dar, como te decía, que creo que es algo clave, pero también en ese tiempo que uno tiene, que no es algo directamente de la empresa o familiar, poder compartir, conocerlas a todas ustedes, aprender de todas ustedes. Yo tengo el corazón de una aprendiz eterna, me encanta. Yo he participado fácilmente en 5 procesos de mentorías, de círculos o sea, de ser mentora, pero también de ser yo mentí, de que me mentoreen y escuchar y aprender. Y a veces la gente dice, es que estás muy calladita. Le digo, no, no es calladita, es que estoy escuchando. O sea, me quiero sentir como una esponjita de aprender, porque eso nutre más. Cuando voy a dar, todo eso que estoy absorbiendo, que estoy recibiendo, me ayuda a dar más. Entonces, es parte de lo que hago en mis tiempos libres. Bueno, y definitivamente nunca terminamos de aprender, Ingrid. O sea, siempre eso es constante en el ser humano, siempre estamos aprendiendo algo. Total. No, eso sí, me encanta. Y creo que es una cosa que no, es un chipcito que nunca deberíamos apagar, sino estar receptivos todo el tiempo a aprender y a desaprender, me decía un mentor, me decía, tiene que asumir el reto de desaprender, porque para poder recibir, así como cuando uno dice quiero recibir más cosas, tienes que soltar muchas cosas que tienes en tus manos, ¿no? Para abrirle espacio. Con el aprendizaje y el conocimiento pasa lo mismo. A veces hay que soltar ciertos conocimientos, o sea, desaprender, que sé que son los procesos más difíciles, para aprender cosas nuevas. Así que eso también me parece fascinante. Excelente. Bueno, Ingrid, creo que nosotras hemos terminado por hoy. Quiero agradecerte el espacio, el tiempo y la dedicación que le has brindado a esto. Sin duda, Guatemala tiene una súper representante y sabemos que vas a sacar el capítulo adelante y esperamos tenerte pronto por acá, pues con algunas cosas nuevas que tenemos preparadas entre Jenny y conmigo para ti. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que ha sido un verdadero honor poder conocerlas. Hay un equipo atrás que yo sé que es de lo mejor, no solamente por su nivel de conocimiento, sino por su nivel de compromiso y de pasión por lo que están haciendo. Estoy segura que vamos a seguir haciendo grandes cosas. Y también creo que un tema valioso para que esto siga nutriendo es la comunidad que se está gestando. O sea, no hay grandes cosas que lo haya hecho una sola persona. Y eso es lo que me encanta. Para hacer grandes cosas hay que unirse, hay que colaborar. Y estoy segura que por eso van a haber muy buenos resultados. Sí, claro, y bueno, no me voy a ir sin decirte que espero verte pronto en nuestro Congreso Internacional, 11 y 12 de marzo. Ahí Espero estaremos. verte por allá. Y a Claro, todos los participantes también, espero verlos por allá. Un gusto. todos. Gracias. Gracias, Ingrid. Que estés bien. Esperamos verte pronto. Muchas gracias. Tengan un muy bonito día y lo mejor para lo que queda del 2026 y de aquí en adelante. Gracias. Hasta luego. Un placer tenerte acá en Latido Compliance. Gracias a ustedes, Luisa. Bye.